Gloria a Dios. Es que me asfixio aquí, hermano. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Gloria al Señor. Maravilloso es Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. La iglesia de Corinto fue una iglesia muy bendecida. Y fue bendecida porque en toda la congregación Dios comenzó a ungir, a bautizar con su espíritu y a impartir dones en cada uno de los creyentes. De tal manera que en la iglesia, en la congregación, habían creyentes que tenían dones de sanidades. Habían creyentes que profetizaban. Habían creyentes que hablaban en lenguas extrañas, idiomas, dialectos que ellos mismos no conocían. Habían creyentes con don de fe, con poderes sobrenaturales para hacer milagros. Creyentes. Los creyentes tenían eso. Habían creyentes con don de interpretación de lenguas. Es decir, el Espíritu Santo venía sobre un creyente y lo ungía y lo inspiraba a hablar en un idioma que él desconocía. Podía ser celestial o humano, un idioma terreno, pero que no era el idioma vernáculo, es decir, no era el idioma oriundo de esa ciudad. Como decir, no era el castellano aquí, era ruso, era francés, era chino. Y él hablaba en esos idiomas, o en ese idioma, según el Espíritu le daba que hablase, en forma fuerte, potente. Pero dentro de la congregación había otro creyente o varios creyentes que tenían el don de interpretación de ese idioma. En ese momento el Espíritu Santo se manifestaba y comenzaba a provocar entendimiento de lo que ese hermano o hermana estaba declarando en un idioma desconocido, raro para nosotros o para ellos en ese tiempo. Pero habían hermanos, diferentes hermanos, que tenían entendimiento y sabían lo que el Espíritu Santo estaba hablando a través de ese hermano en otro idioma distinto al de ellos. Entonces ellos se paraban por el Espíritu Santo y decían, el Señor está diciendo a través de ese hermano esto y esto. O se levantaba otro y decía, también está diciendo esto y esto. Ese mensaje, que era un mensaje de profecía, porque la profecía tenía dos manifestaciones en la iglesia. La profecía podía ser una palabra dada por Dios, inspirada en el idioma de la congregación.
sin necesidad de hablar en lenguas extrañas. La persona se paraba, sea el predicador, sea un hermano de la iglesia, una hermana, quien quiera, cualquiera. No necesitaba estudios universitarios. No necesitaba saber leer ni escribir. Era la unción y el poder del Espíritu Santo sobre esa persona. Y se levantaba sin hablar en lenguas y decía, el Señor le dice a la iglesia esto, esto y esto. Y toda profecía en la iglesia tenía 3 objetivos principales: exhortación, edificación y consolación. Nunca la profecía traída por medio del Espíritu Santo para la congregación ha sido solamente de exhortación. No. Toda palabra inspirada por el Espíritu Santo tiene 3 elementos básicos. Por eso, en una predicación, para poder entender que una enseñanza, una predicación de la palabra inspirada por Dios es realmente de Dios, tiene estos 3 elementos básicos. La exhortación. La exhortación es el llamado a la reflexión. Es el llamado al arrepentimiento. La edificación es la comprensión de las Escrituras. Es decir, que ese mensaje tiene respaldo de la palabra de Dios. Que no es la palabra inventada por alguien que se le ocurrió. Que esa exhortación está debidamente respaldada por las Escrituras. Por eso la Biblia dice que cuando exhortes, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque la exhortación tiene que estar acompañada de la palabra. Si no, es exhortación netamente humana. Y cuando la exhortación está respaldada por la palabra de Dios, a esa palabra se le llama edificación. Y luego viene lo más dulce que siempre el Señor tiene. Que al final de la exhortación y de la edificación, de la comprensión de su voluntad, viene la consolación. La manifestación del amor de Dios hacia todos nosotros. La oportunidad que Dios brinda. Los brazos extendidos para pedirte a ti que te arrepientas porque hay oportunidad para ti. Que no te ha desechado. Que te ama y te sigue amando el Señor. En una profecía donde no hay intervención de lenguas extrañas, sino que de frente está la inspiración, la persona habla por inspiración del Espíritu Santo, y tiene estos elementos: exhortación, edificación y consolación. A esa manifestación se le llama profecía. Pero hay profecías donde la persona no habla directamente en el idioma de la iglesia o de la nación en que se vive, sino que, como dije al principio, expresa un idioma diferente que nadie entiende. Veamos capítulo 14 de 1 Corintios. Amén. Gloria a Dios.
verso 5. Vamos a hablar el verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. 1 Corintios 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas, está hablando de idiomas extraños, idiomas desconocidos, dialectos, incluso lenguas angelicales, como lo dice el capítulo 13, verso 1 de 1 Corintios, donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Lenguas humanas, todos los idiomas, dialectos habidos y por haber, humanos, terrenales. Y angelicales, el idioma celestial. Cuando la persona habla en lengua extraña, está hablando en un idioma desconocido. Por eso dice, en el verso 2 del capítulo 14, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres. Amén. Sino a Dios. Pues nadie le entiende. ¿Por qué no le entiende nadie, hermano? Porque está hablando en un idioma desconocido. Es como que de repente yo comenzara a hablar en alemán. ¿Quién me entendería? ¿Que hay algún alemán? Si hay algún alemán, a lo mejor sí me entiende porque es alemán. Y estoy hablando en su idioma o en el idioma de su país. Pero si no hay ningún alemán y yo empiezo a hablar en alemán por el Espíritu Santo, no porque yo sepa alemán, sino porque el Espíritu de Dios me hace hablar en alemán. Pero ¿cómo puede ser eso? Dicen algunos. Son cosas extraordinarias. Lo vamos a ver ahí, en la Biblia, porque no estoy inventando nada. Y si yo me pongo a hablar en alemán a ustedes, ¿quién me entiende? Ni siquiera yo me entiendo. Ni siquiera yo, porque yo tampoco sé hablar alemán. Yo no comprendo ese idioma. Así que ni yo me entiendo que estoy hablando en alemán, por decirle un ejemplo, ni ustedes tampoco. Por eso dice que el que habla en lenguas, está hablando de lenguas extrañas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Entienden eso? Pero luego dice, en el verso 3, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es lo que venía diciendo. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Es decir, yo hablo en una lengua extraña por el Espíritu de Dios y mi espíritu se edifica, aun cuando yo no entienda el contenido de las palabras. Pero como el Espíritu Santo está tratando en mi vida a través de esa oración, de esas palabras que yo estoy expresando en un idioma raro, extraño para mí, mi espíritu se edifica, aunque mi entendimiento, dice más adelante que lo vamos a leer, queda sin fruto porque no entiendo. Pero el que profetiza, el que no está hablando en lengua extraña, sino que está hablando en el idioma inspirado por Dios, en el idioma del pueblo, edifica a la iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, ¿verdad? Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ahora, ¿por qué el que profetiza es mayor?
¿Mayor en qué? ¿Mayor en qué? Un ejemplo. Supongamos que el pastor Pifil habla en lenguas y el pastor Augusto profetiza. Dice que mayor es el que profetiza. ¿Será que el pastor Augusto es mayor que el pastor Pifil porque profetiza? Si no lo es, entonces ¿en qué cosa es mayor? Es mayor en el resultado. Porque cuando el pastor Pifil habla en lengua, nadie le entiende. Él solo se edifica. Pero cuando el pastor Augusto profetiza en el idioma que todos entendemos, nos edificamos todos. Y por ese resultado es que es mayor no él, sino la profecía. El resultado de la acción del Espíritu es mayor porque es más comprensible para toda la iglesia. ¿Comprendieron? Seguimos. Sin embargo, Dios no desestima el hablar en lengua, porque miren lo que dice. Estamos en el verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser, dice, refiriéndose al que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, si el pastor Pifil, que está hablando en lenguas que nadie le entiende, comienza a interpretar por medio del don de interpretación de lenguas, comienza a interpretar lo que está diciendo en el idioma de la iglesia, entonces su accionar se constituye en profecía y viene a estar tan igual que la profecía en el idioma vernáculo. Repito para que lo entiendan bien. El don de profecía es sin hablar en lenguas. En el don de profecía no se habla en lenguas. El don de profecías es directo. Así dice el Señor. Ra, 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 ra. Ese es el don de profecía. En el idioma vernáculo o vernacular, es decir, el idioma que todos conocemos. En nuestro caso, el castellano. Si el pastor Augusto se levanta y dice, iglesia, así dice el Señor, él está siendo utilizado a través del don de profecía. No habla en lengua, no necesita hablar en lengua, porque el don de profecía no requiere hablar en lengua. Es directo. ¿Comprenden? Bien. Pero también se constituye profecía cuando se accionan dos tipos de dones. El don de género de lenguas, que es hablar en un idioma distinto al idioma que tenemos. Y el don de interpretación de lenguas, que se encarga, como su mismo nombre lo dice, de interpretar ese lenguaje desconocido. Si el pastor Pifil se levanta y comienza a hablar en un idioma raro que nadie conoce, no se asuste. Está hablando en lenguas. En un lenguaje extraño que nadie sabe. Puede estar hablando en un dialecto africano. Puede estar hablando en coreano. Puede estar hablando incluso en un idioma celestial que nadie sabe. Nadie le entiende. Como nadie le entiende, él tiene dos opciones. Si tiene el don de interpretación de lenguas, él puede interpretar lo que está diciendo. Y al interpretarlo,
automáticamente se convierte en profecía. ¿Comprendieron ahora? Si no tiene el don de interpretación de lenguas, él tiene que hacer una pausa para ver si algún hermano lo tiene. Y si algún hermano lo tiene, el Señor le va a dar la interpretación y el hermano se va a parar y dice, así dice el Señor, y va a interpretar lo que dice el pastor. Si en la iglesia no hay nadie que en ese momento el Espíritu de Dios tome para la interpretación, entonces él tiene que bajar la voz y callarse. Porque no hay interpretación. Se entiende que hay un mensaje, porque él está hablando bajo la unción del Espíritu en un idioma extraño y nosotros al escucharle sabemos que está dando un mensaje, pero como no sabemos ese idioma, tenemos que esperar el don de interpretación, que alguien interprete. Puede ser cualquier creyente, como puede ser él mismo, si es que tuviera el don. Si no lo tiene, hay que esperar a alguien. Si no lo hay, se tiene que bajar la voz y sentarse y no pasó nada. Ya sabemos que hubo un mensaje, pero no hubo interpretación, porque no hay en actividad el don de interpretación de lengua. Pero si hay interpretación, entonces ya entendemos lo que Dios decía a través de él. Sea por él mismo o por otro hermano. Y cuando hay interpretación, ese mensaje en lengua se convierte en profecía. Por eso dice el verso 5. En la segunda parte dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que el que habla en lenguas interprete para que la iglesia reciba edificación. Por eso es que dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, porque el que profetiza tiene un mensaje comprensible, pero el que habla en lenguas no.